Buen día, chicos. Bien, hoy vamos a seguir hablando de géneros discursivos, pero en este caso vamos a ver uno en específico. Ese género va a ser la reseña, ¿sí? Bien, primero deberíamos saber qué es una reseña, ¿sí? Básicamente una reseña es un texto que va a circular en el ámbito periodístico, ¿sí? En general lo podemos encontrar, por ejemplo, en diarios, en revistas, ya sea físico o digital, ¿sí? Podemos encontrarlo en papel o podemos encontrarlo en diferentes páginas de internet, que consiste en una presentación y una breve crítica de una obra, ¿sí? Siempre una reseña va a hablar de otra cosa. Me va a hablar de una obra de teatro, me va a hablar de una película, me va a hablar de un libro, de una novela, de una serie, ¿sí? Me puede hablar de un videojuego. Bien, me va a presentar ese objeto de consumo, si se quiere, ¿sí? Esa película, libro, juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y me lo va a criticar en el buen sentido, ¿sí? Mostrarme cuáles son los puntos fuertes, los puntos positivos y cuáles son las debilidades o cuáles son las desventajas que tiene, ¿sí? Con eso lo que va a hacer es intentar convencer al lector de que vea o no esa película, ¿sí? De que juegue o no ese videojuego, de que pague la entrada o no para ir a ver tal obra de teatro o que lea o no un libro, ¿sí? Nos va a presentar muchas veces las opiniones. Entonces, a veces puede ser un poco más objetiva, ¿sí? Y a veces no. A veces va a intentar omitir esas opiniones y solamente se va a dedicar a lo objetivo. Y otras veces me va a mostrar qué es lo que piensa el autor de la reseña sobre ese libro, esa película, etcétera. Bien, eso va a ayudar al lector de alguna manera a saber, bueno, esto tiene que ver con algo que a mí me gusta, voy a ir a verlo, ¿sí? O no me interesa, no lo voy a ver, no voy a perder mi tiempo. Esa es la conveniencia, esa es la utilidad que tiene una reseña. Bien, hablando de tipos de reseñas, vamos a tener las reseñas informativas y las reseñas críticas, que tienen que ver con esto que habíamos mencionado anteriormente. Una reseña informativa se va a limitar solamente a hablar objetivamente, a informar datos sobre la obra, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una película, me va a informar cuál es el título, quién fue la productora, quién es el director, cuáles son los actores, a qué género pertenece, y me va a presentar algo de la historia, ¿sí? Un pequeño resumen, una síntesis de la historia, sin contarme obviamente el final, ¿sí? Sin contarme la última parte, la resolución, porque si no pierde todo sentido el ir a ver la película, ¿sí? Lo que tiene como característica particular la reseña informativa es que intenta ser más objetiva, por lo cual no me va a dar una opinión personal, ¿sí? Cosa que sí va a pasar cuando hablamos de una reseña crítica, ¿sí? En la reseña crítica, si bien también me va a dar esa misma información, ¿sí? Cuál es el director, los actores, etcétera, 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 también nos va a dar la opinión del escritor de esa reseña, ¿sí? Que en general suele ser un especialista en literatura, un especialista en cine, ¿sí? O en videojuegos o en el ámbito que sea sobre el cual está escribiendo, ¿sí? Mediante argumentos, ¿sí? Nos va a explicar, bueno, vale la pena jugar esto, ver esto, leer esto o no, no vale la pena. Después, obviamente, quedará en cada uno hacerlo o no, pero lo que va a intentar el autor de la reseña es darme una suerte de guía, orientarme para saber si me interesaría o no eso, ¿sí? Bien, continuamos. En cuanto a la estructura que tiene una reseña, ¿sí? La reseña se va a componer de cuatro partes: la introducción, una sinopsis o síntesis argumental, un comentario y la ficha técnica, ¿sí? La introducción va a presentar un poquito acerca de la obra, ¿sí? Y tal vez adelante la opinión. Puede ser que haya introducción o puede que no. A veces ocurre que las reseñas son un poco breves, entonces no necesitan tanta introducción, ¿sí? La sinopsis o síntesis de la obra lo que va a hacer es un breve resumen, ¿sí? Un breve resumen de lo que sucede. Obviamente no me va a contar el final, no me va a contar la resolución, me va a presentar de qué trata la obra, ¿sí? Si me dice qué es lo que va a pasar al final, me arruina toda la historia y no voy a verla. Es así de sencillo, ¿sí? No
perdería todo sentido posible la reseña. Bien, luego tenemos el comentario, que va a presentarme la opinión del autor. Si tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades, estos aspectos son positivos, están bien hechos, estos son negativos, acá algo falla, ¿sí? Bueno, eso, como dijimos, pertenece más a la reseña crítica que a la reseña informativa, por lo cual, dependiendo del tipo de reseña, puede estar o puede no estar, ¿sí? Y por último tenemos la ficha técnica, ¿sí? La ficha técnica a veces está al principio, a veces está al final, puede llegar a variar eso. Es una lista de ciertos datos puntuales sobre la obra y eso va a conformar lo que conocemos como el paratexto de la reseña, ¿sí? Acá vamos a ver algunos ejemplos de una ficha técnica, ¿sí? Muchas veces tenemos una imagen, ¿sí? La tapa del libro o la ficha de presentación de la película, de la tapa del videojuego, ¿sí? O alguna imagen de la obra teatral. Y me va a presentar, por ejemplo, en el caso del libro, el título, el autor, cuál es la editorial, cuándo se publicó, ¿sí? La cantidad de páginas, la extensión que tiene y dónde lo puedo conseguir o a qué precio, ¿sí? Esto sería el ejemplo de una ficha técnica de un libro. Acá tenemos, por ejemplo, una ficha técnica de una película, ¿sí? ¿Qué vamos a tener acá? Por ejemplo, podemos tener el director, cuáles son los guionistas, cuáles son los actores principales que participan, ¿sí? En qué país se rodó la película, en qué año fue publicada, a qué género pertenece, la duración de la obra, en qué idioma, ¿sí? La podemos encontrar. Bueno, todos estos elementos van a ir apareciendo dentro de la ficha técnica de manera muy sintetizada, obviamente, ¿no? No me va a mencionar absolutamente todos los actores que aparecieron, si no son los créditos. Pero me va a dar un poquito de información que, por ejemplo, si a mí me interesa tal actor, bueno, me va a facilitar esa cuestión. Voy a saber qué aparece, entonces puede ser que me interese un poco más o no, ¿sí? Lo mismo con el director. O el género, tal vez no me gusta, no sé, el género de terror. Entonces, si ya sé que pertenece a ese género, la descarto aunque la historia me haya parecido un poco interesante. Bueno, puede llegar a darse esa ocasión, ¿sí? Bien, otro ejemplo sería una ficha técnica de algún videojuego, ¿sí? Donde tengo el género al que pertenece también, la cantidad de jugadores, ¿sí? Si tiene modalidad de juego online, por poner un caso, cuál es la productora, la desarrolladora de ese videojuego y en qué época salió. Bueno, tenemos para diferentes tipos, ¿sí? Para obras de teatro, para películas, para series, para libros, para videojuegos. Va a aparecer, va a tener alguna que otra variante, pero vamos a tener para todas las modalidades, para todos los géneros diferentes. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de reseñas críticas o reseñas informativas, ¿sí? Bien, acá vamos a tener un ejemplo de una reseña crítica, ¿sí? Ahí vamos a acercar un poquito para que se pueda llegar a leer. Bien, fíjense, esto es una reseña de una obra de teatro, ¿sí? Una obra de teatro interpretada. Ahí a la derecha van a tener todas las diferentes partes, ¿sí? De la estructura de esta reseña. Por ejemplo, fíjense, Bodas de Sangre, un clásico reciclado, ahí tenemos el título de la obra y también un pequeño comentario, una frase para hacer referencia a eso. Cabe destacar que Bodas de Sangre es una obra teatral clásica que tiene alrededor de unos 90 años más o menos por ahí. Entonces se lo considera un clásico, pero si bien es antiguo, todavía llegan a aparecer nuevas versiones de la obra, o nuevas interpretaciones, mejor dicho. ¿Sí? De ahí ese título que tiene. Bueno, después tenemos el autor, ¿sí? La firma de la reseña. Y vamos a tener, acá está la ficha técnica, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, el autor original de la obra, Federico García Lorca, quien se encarga de adaptarlo, quienes actúan, ¿sí? Y quienes se encargan, por ejemplo, de la iluminación, de la puesta en escena y demás. Más adelante vamos a tener una síntesis del argumento, ¿sí? Como habíamos comentado anteriormente. ¿Qué es lo que pasa en la obra? ¿Sí? ¿Cuáles son los temas principales? Pero sin adelantarnos nada de la historia, de la resolución, ¿sí? Sin lo que conocemos hoy en día como spoilers, ¿sí? Bien, luego podemos llegar a tener algunos elementos paratextuales, como puede ser la imagen, ¿sí? Alguna ilustración acompañada de su epígrafe. Y luego van a aparecer los comentarios críticos, ¿sí? Las opiniones.
que puede ser que destaque aspectos positivos o aspectos negativos. Eso iremos viendo según cuál sea la postura del autor. Y por último vamos a tener la conclusión, ¿sí? Donde se realiza una breve síntesis y queda demostrado, si queda en evidencia, si se recomienda o no esa obra, ¿sí? Bien, acá vamos a tener otro ejemplo de reseña, ¿sí? Vamos a tener una reseña de un libro, una reseña de El Señor de los Anillos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos nuevamente la ficha técnica, ¿sí? Donde tenemos el título del libro, tenemos el autor, vamos a tener la editorial, ¿sí? Y ya pasamos a la estructura propiamente dicha. Una introducción donde apenas se llega a presentar algunos elementos de la historia, ¿sí? En este caso es una cita directamente, que nos va a meter un poquito en el clima de la obra sobre la que se va a hablar. Bien, luego tenemos la sinopsis, ¿sí? O síntesis argumental, que lo que va a hacer es directamente contarnos un poco acerca de la historia. Obviamente sin adelantarnos el final ni la resolución de los hechos, ¿sí? Puede ser que apenas nos llegue a presentar un poco el conflicto, pero no mucho más que eso, ¿sí? Es más que nada una presentación. Bien, luego vamos a tener entonces, en este caso, algunos argumentos, ¿sí? Porque estamos en la parte del comentario. Entonces, va a opinar y va a defender esas opiniones argumentando, ¿sí? Por ejemplo, va a hablar sobre la temática, ¿sí? La lucha entre el bien y el mal, va a hablar sobre el tipo de narrador que aparece, ¿sí? Sobre los detalles que van apareciendo, el género al que pertenece, ¿sí? Otra cuestión, por ejemplo, el estilo. Y sobre el final vamos a tener la conclusión, ¿sí? Si el autor recomienda la obra o no. Fíjense, por ejemplo, acá, por todo esto, El Señor de los Anillos es uno de los grandes clásicos de la literatura contemporánea y una lectura obligatoria para todos los amantes de la fantasía, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso va a, por lo tanto, recomendarme la obra, ¿sí? Va a recomendar su lectura. Bien, acá me dejan claro que el texto es una reseña crítica favorable. Y por otro lado también vamos a tener la reseña literaria, ¿sí? Que tiene que ver con las reseñas anteriores que habíamos mencionado, ¿sí? Podemos encontrar reseñas que hablen de novelas, pero esto ya pertenece a una categoría un poquito más específica. ¿Por qué decimos que es un poquito más específica? Bueno, porque en nuestra materia nos vamos a especializar un poco más en la parte de literatura, ¿sí? Lógicamente. Bueno, una reseña literaria entonces va a ser un texto analítico sobre un libro y su autor, ¿sí? Lo mismo que las otras reseñas, pero nos vamos a limitar, nos vamos a concentrar en ese libro, esa novela, ese conjunto de cuentos y en el autor que la escribió, ¿sí? Va a cumplir la función de recomendar o desaprobar la lectura de una obra. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo que ocurre con las reseñas de películas, de series, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello va a combinar objetividad y subjetividad. También, lo mismo que sucedía antes, ¿sí? ¿Qué aspectos vamos a encontrar? ¿Sí? ¿Cuáles se van a destacar? Bueno, acá vamos a tener algo un poquito más específico. Por ejemplo, algunos aspectos que podemos llegar a analizar son el género, los procedimientos, los temas, el funcionamiento de la obra en su conjunto y la relación con otros autores. El género, bueno, es el género literario al que pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, una novela fantástica, realista, novela histórica, novela extraña, novela maravillosa, novela de terror, novela de suspenso, novela policial, etcétera, etcétera, etcétera. A veces puede llegar a ocurrir que una novela se relacione con más de un género. Bueno, ahí también. O que tome un género, arranque siendo un género y después pase a otro. Bueno, todo eso se va a poder analizar ahí. Los procedimientos, las técnicas que va a ir utilizando, ¿sí? Los tipos de narradores que usa, los tipos de personajes, ¿sí? Pueden haber personajes planos, personajes redondos, ¿sí? Personajes más arquetipos, más estereotipados. Bueno, hay muchos tipos de personajes diferentes que después vamos a profundizar en eso. El uso del lenguaje, ¿sí? El tipo de estilo que se utiliza, si hay registros, si hay un cierto vuelo poético, si se utilizan metáforas, ¿sí? O si es más directo, más lenguaje informal, cotidiano.
el ritmo de la narración, ¿sí? Si avanza lento, si avanza rápido, la focalización, desde qué punto de vista nos lo muestra, ¿sí? Eso a veces tiene bastante que ver con el tema de los tipos de narradores, ¿sí? Todos esos rasgos que van a ir destacando, ¿sí? En el estilo de la narración. Bien, por otro lado vamos a tener los temas, ¿sí? Que muchas veces va a pasar que algunos autores repiten los temas, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de Borges, es un autor que suele repetir bastante los temas, ¿sí? Uno muchas veces en sus cuentos va a encontrarse con cuestiones como el destino, los laberintos, ¿sí? El mundo como si fuera una ilusión, ¿sí? El recuerdo, el olvido, las ideas del caos y el orden. Bueno, hay un montón de temas que van apareciendo, ¿sí? Dentro de los diferentes cuentos o los diferentes poemas de Borges. Bien, eso suele pasar con muchos autores, ¿sí? Que van a encontrar cuando leemos más de una novela de un mismo autor o más de un cuento del mismo autor, que a veces tiene algunas cosas que se repiten, que van apareciendo de manera recurrente. Esto es común y está bueno poder reconocerlo en cada autor. Luego tenemos el funcionamiento de la obra en su conjunto, donde todos esos elementos anteriores, si el género, los procedimientos, los temas y eso, vamos a ir viendo cómo aparecen, ¿sí? Cómo pueden verse reflejados, siempre y cuando no me arruine el argumento de la historia, ¿no? Por supuesto. Pero me va a ir mostrando un poco cómo pueden verse todas estas cosas y de qué modo favorece o perjudica al funcionamiento de la obra. Por otro lado, vamos a tener lo que es la relación con otros autores, ¿sí? Muchas veces va a suceder que un autor escribe basándose en algo que había escrito otro autor muy importante un siglo atrás, ¿sí? Esas son las influencias, los antecedentes de ciertos autores, de ciertos escritores, ¿sí? También puede pasar que se conozcan, que pertenezcan a un círculo, a un grupo de escritores de la misma época, todos, ¿sí? Entonces haya una cierta relación entre sus obras. Bueno, son las dos posibilidades. Una puede ser que sean influencias anteriores y otra que sean escritores de algún círculo propio contemporáneo, ¿sí? Bien, bueno, esto en cuanto a la reseña literaria, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, una reseña del libro Pájaros en la boca, ¿sí? Una antología de cuentos de Samantha Schweblin. Bien, ¿qué vamos a encontrar acá? Bueno, vamos a ir leyendo y vamos analizando cada uno de estos elementos. Lo primero que vamos a encontrar obviamente va a ser el título, ¿sí? Y luego vamos a tener la ficha técnica. Ahí vamos a ver el título de la obra, ¿sí? La autora, la editorial, el año de publicación y la cantidad de páginas que tiene. Dice, no sería exagerado decir que en este momento Samantha Schweblin es la escritora argentina más exitosa de su generación. Multipremiada, traducida y editada alrededor del mundo, Schweblin no vive en la Argentina desde hace varios años. Quizás ese alejamiento del mundillo literario local, que hizo que se la reconociera antes en Europa que en su país de nacimiento, fue también lo que le permitió construir un estilo y un lenguaje que, guste o no, es inconfundible, y casi sin parentescos en la contemporaneidad local. Otra ventaja de esta distancia es que Schweblin no escribe para sus colegas, como hacen muchos de los mejores autores argentinos actuales. Es lo contrario de una escritora para escritores, muchas veces más leída y disfrutada por lectores ajenos al ambiente literario que por aquellos que pertenecen a él. Sin duda, esta pequeña masividad le llegó con la novela breve Distancia de rescate, editada en la Argentina por Penguin Random House, éxito que condujo también a la reedición de Pájaros en la boca, su segundo libro de cuentos, en el que se encuentran algunos de sus más famosos relatos. Bien, fíjense acá, lo primero que va a hacer es hablar un poco sobre la autora, ¿sí? Y la posición que tiene dentro del campo de la literatura, ¿sí? De la literatura argentina principalmente, a pesar de que ella vive afuera, ¿sí? Bien, esto va a formar parte de la introducción, ¿sí? En esta introducción se va a centrar en la autora. Luego seguimos avanzando, llegamos al desarrollo. Al igual que Mariana Enríquez, otra contemporánea suya que también se ha constituido en una autora for exports, Schweblin trabaja con algunos motivos clásicos del cuento de terror,
Pero, a diferencia de Enríquez, Schweblin se aleja de la estructura del género y apuesta a cruzar la sensación de inquietud característica del terror con una tradición que tuvo en la Argentina exponentes de la talla de Borges y Cortázar, el fantástico. Esta intersección es la marca registrada de Schweblin. Del terror toma fundamentalmente los climas y del fantástico las formas, los mundos o, ante todo, las formas de mirar y contar el mundo. La salida del realismo en los cuentos de Pájaros en la boca, un libro sólido, parejo y muy enfocado en su búsqueda de una madurez que extraña en una autora tan joven, está casi siempre dada por la mirada y el modo en que esa mirada se utiliza para descomponer y reordenar la realidad en la narración, más que por algún elemento sobrenatural. Bien, fíjense cómo acá relaciona con otros autores, algunos autores contemporáneos, ¿sí? Como Mariana Enríquez, y otros autores que son influencias, ¿sí? Anteriores, Cortázar o Borges, ¿sí? También va a relacionarse con diferentes géneros, el género de terror y el género fantástico. Bien, avanzamos. En el brevísimo relato Última Vuelta, por ejemplo, se cuenta cómo una nena que gira sobre una calecita se convierte, en el tiempo en el que tarda en dar una vuelta, en una anciana decrépita. No es claro que suceda algo sobrenatural, o más bien es claro que no. Todas las nenas que dan vueltas sobre calecitas se convertirán, si tienen la suerte de llegar a viejas, en ancianas decrépitas. Pero Schweblin elige, como si se tratara de una película, hacer fast forward y mostrar un proceso de 60 años en 2 minutos, quizás para ponerle una imagen a esa afirmación de Perogrullo de que el tiempo pasa mucho más rápido de lo que pensamos, una imagen que revela ese saber popular como perturbador y hasta aterrador. Bueno, fíjense acá, por ejemplo, lo que vamos a tener es un ejemplo, ¿sí? Que va a fundamentar, que va a argumentar en defensa de la postura que había tomado anteriormente respecto de la relación entre los géneros. ¿Sí? Bien. No es casual la imagen cinematográfica. Schweblin estudió diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires, y en sus cuentos se puede sentir una imaginación visual más característica de los cineastas que de los escritores. En el también breve Mariposas, por ejemplo, el efecto fantástico se produce como si se tratara del foco de una cámara, achicando y agrandando el lente sobre una imagen que primero parece una cosa y luego, cuando la cámara se aleja, se revela como algo totalmente distinto. Ahí volvemos a retomar otra vez esta mención a la autora, ¿sí? A la biografía, a la vida de la autora, los estudios que tuvo para poder analizar algunos elementos de su estilo. Bien. Hay otro elemento muy característico de la literatura de Schweblin que ya se ve plenamente formado en Pájaros en la boca y que tuvo su desarrollo en Distancia de rescate, que algunos críticos han vinculado, a veces de forma interesante, otras sencillamente desde el prejuicio, con la feminidad, la elección de temas íntimos como la paternidad y la maternidad, la vejez, los nacimientos y las muertes como motivos y preguntas latentes en los cuentos. La literatura fantástica muchas veces se ha inclinado, en Cortázar por ejemplo es clásico, a señalar los absurdos y los sinsentidos de la vida cotidiana. Schweblin selecciona en general esa parte de la vida cotidiana que son las relaciones humanas y bueno, después va continuando, esto es un fragmento, no es la reseña completa, pero para que vayan viendo los diferentes elementos, los diferentes aspectos que se van teniendo en cuenta a la hora de analizar un libro. ¿Sí? Bien, de todos modos estos textos ¿sí? Los van a encontrar, ¿sí? Se los voy a subir para que puedan ver los ejemplos de manera más clara y si quieren puedan imprimirlos. Bien, esto fue entonces el género discursivo reseña, ¿sí? Las reseñas críticas, las reseñas informativas y las reseñas literarias. Bien, espero que se haya entendido, si hay alguna duda, algo que no se haya llegado a comprender, ya saben, me lo pueden consultar, ¿sí? Les mando un saludo, que tengan un buen día.